Ahora sí, muchas gracias, señor presidente, a los concejales, a las personas del gobierno y a todos los ciudadanos de Medellín. Un saludo muy especial. Hoy hablaremos de generalidades que hemos encontrado en este plan con temas que después entraremos en la discusión profunda, pero por el tiempo seremos lo más breve posible. Lo primero es, eh, los anuncios son muy importantes. Los anuncios que hace el gobierno, pero creo que la grandilocuencia a veces le hace perder seriedad a la real humildad que deben tener los gobernantes. Yo he visto muchos anuncios de mucha preponderancia y la grandeza de este plan de desarrollo. Creo que hay que partir de unos lugares muy claros. Lo primero es de la forma como se hizo el propio plan, la forma como se hizo. Si ustedes ven claramente, hubo quejas de las propias universidades en la socialización del plan, en la forma como infortunadamente antepusieron algunos intereses políticos sobre temas técnicos. El hecho de no haber tenido en cuenta, por ejemplo, la experiencia, el know-how de muchos servidores públicos de la alcaldía de Medellín, muchos profesionales, conocedores, no fueron tenidos en cuenta. La propia renuncia de la secretaria en un momento clave, después de haber entregado el anteproyecto. Yo creo que eso muestra que hay que tener más humildad. Entonces, todas esas modificaciones que vemos, si unas se acogen supremamente bien, los diagnósticos, formularlos mucho mejor, hacer más indicadores, que hubiera más coherencia entre los mismos, creo que es una demostración de que hay que agachar un poquito la cabeza, no poner con esa grandilocuencia de la ambición de lo más grandioso que se ha tenido en la historia de Medellín, y más bien empecemos a trabajarlo como eso, un documento en el que hay que aportar mucho, que tiene mucho todavía por mejorar. Voy a decir solo unas cosas muy concretas, específicas, que creo que hay que trabajar muy claramente. Parto, por ejemplo, de que evidentemente se mejoró el diagnóstico por las recomendaciones que dieron instituciones como el Consejo Territorial de Planeación de Medellín, como vamos, el propio Observatorio de Políticas Públicas del municipio de Medellín, del Consejo de Medellín, que lo hicieron supremamente bien, con mucha seriedad, pero todavía hay mucha indeterminación. Todavía existen diagnósticos muy abiertos, todavía existe incoherencia entre los programas y muchos de los diagnósticos que se hicieron. Los indicadores a veces se omiten algunos o hay otros exagerados. Eso ya entraremos en las posiciones ya posteriormente, porque aprovecharemos esta semana para todos los días mostrar en qué se puede mejorar ese plan. Pero hay un tema que me preocupa mucho y es que el mundo, y eso es un problema también de las megalomanías en las que empezamos a entrar, el mundo no comenzó el 1 de enero del 2020. Aquí sí se ven los indicadores y yo hago un estudio muy claro de cada uno de los nuevos indicadores, los que rompen con lo que viene tradicionalmente. Una cosa es la innovación, otra es que haya que empezar a sacar cosas nuevas solamente para no tener que rendir cuentas sobre lo que ha pasado. Encontramos, por ejemplo, línea de reactivación económica de Valle del Software. De los 83 indicadores que se pusieron, hay 52 que no tienen historia. Sí, 52 que arrancan como nuevos, como si el mundo no tuviera un antecedente y aquí entonces le vamos a dar una novedad absoluta. En la línea de transformación educativa y cultural, de los 34 indicadores, esto es muy importante, la gran mayoría de los indicadores, corrijo, hay 34 indicadores nuevos absolutamente, como si no existieran muchos importantes. Y así se ve sucesivamente con las diferentes líneas. Existen, reitero, muchísimos indicadores como si el mundo comenzara desde el 1 de enero del 2020. Y la innovación es muy importante, pero la innovación no nos sirve de nada si no tenemos que rendir cuenta. Y eso es lo que muchos de los indicadores nuevos buscan, es no tener que mostrar una realidad en la cual partir a ver si se mejoró o no. Y es, pues, si se logra 100, es muy bueno, muy malo, no se sabe, pero es nuevo. Hay que partir entonces de esa realidad. Mucho más humildad. Esto no es megalomanía. Y aquí en el Consejo de Medellín tenemos que dar ese debate con mucha profundidad. Un segundo tema que quiero hablar es tal vez el que mayor visibilidad y preocupación me genera, es el tema de la recuperación económica de Medellín. Ustedes ven cuántos recursos están destinados a la reactivación económica y al Valle del Software. Son solo el 5% del presupuesto para los 4 años. El 5, un poco menos del 6%, el 5,5%.
1 billón de pesos en cifras redondeadas para la reactivación económica de Medellín. Yo quiero hacer un llamado de atención a la ciudad. Es que Medellín, y muy bien lo dijo la doctora Aura en su intervención, lo dice el propio estudio que la alcaldía contrató, ProAntioquia, la Cámara de Comercio, están diciendo que Medellín está perdiendo 166.000 millones de pesos diarios con el problema económico, adicional al del problema de salubridad pública, al problema social. 166.000 millones de pesos diarios está perdiendo la ciudad. Y ahí se van reintegrando algunos sectores económicos lentamente. La pregunta es si con 1 billón de pesos vamos a superar la problemática de la pérdida de valor hoy de la ciudad. Es mucha plata, es mucha plata. En un mes, si siguen así, son 5 billones de pesos. Y los cálculos del PIB de Medellín, depende de donde uno lo mire, la doctora Aura habla de 100 billones, en algunos estudios dice que está alrededor entre 60 y 70 billones de pesos. Eso es que cada mes se nos va a ir entre el 5 y casi el 10% del Producto Interno Bruto de la ciudad. Entre el 25 y el 40% de los empleos formales, del empleo de Medellín, formal e informal, está en riesgo hoy de cuenta de la pandemia. El 25 es si estuviera al 100%, tanto el tema de construcción como el de manufactura, que no están al 100%, porque infortunadamente el propio gobierno a veces se encarga de enredar la pita para que el sector productivo acelere el proceso. Y no veo un solo centavo hoy del municipio de Medellín para la recuperación y la reactivación económica de la ciudad, con unos planes de reactivación económica que no difieren nada de lo que había en el anteproyecto. Es que el metro del 80 es lo mismo que venía proponiéndose antes. No hay nada, no hay un startazo adicional, no existe un apoyo real de una generación de empleo seria, una reactivación económica, porque no son los nuevos empleos que se van a generar con lo que ya nos había dicho el alcaldía de Medellín en el anteproyecto. En esos macroproyectos de la ciudad no hay nada novedoso. Y no se está teniendo en cuenta el real impacto de lo que está sucediendo ahora con el problema económico. Creo que eso sí es supremamente grave. Entonces, la reactivación existe, pero con nada novedoso, con muy poquitos recursos. Con muy poquitos recursos, reitero, el 5% del presupuesto en los 4 años siguientes. Y sin ninguna acción concreta hoy. No hay recursos del municipio de Medellín. Se está esperando que todo entonces venga el gobierno nacional. Eso me parece muy preocupante. Ahí ya empezaron, por ejemplo, Bogotá empezó a hablar de la ciudad 24 horas, una idea que se debería coger, porque la ciudad para recuperarse va a tener que tener un trabajo muy profundo de recursos públicos, claro que de recursos privados, pero sobre todo de cómo se da una nueva dimensión a la ciudad. Y esa ciudad 24 horas que propusimos durante la campaña, qué bueno que se empieza a pensar en que la ciudad se reactive económicamente en todos los sentidos. Y sobre todo la ciudad tenga vida a las 24 horas. ¿Y cuál es la parte más preocupante? Que yo veo de la poca acción que hay sobre los recursos que se quieren implementar durante los próximos 4 años. Es que los recursos, los 22.7 billones, son bastante cuestionables, y lo voy a decir rápidamente. Es muy sencillo. Veamos lo siguiente. De los 22.7 billones, hay 1.9 billones que se están esperando del gobierno nacional para el método del 80. Entonces, quitemos esos 22.7 billones, porque el alcalde dijo que era por la transparencia que se le quería dar al presupuesto. Entonces, entre otras, me pregunto si es que no va a haber superávit presupuestales por aprobar en algún momento. Es como si esa va a ser la plata y es listo, y ahí no nos movemos. Entonces, yo voy a partir 22.7 billones, le voy a quitar 1.9 billones del gobierno nacional. Hablaríamos que los recursos locales con transferencias del gobierno nacional serían 20.8 billones. Este primer año tenemos un presupuesto de 5.8 billones. Estamos hablando entonces que en los próximos 4 años el presupuesto va a ser de 15 billones de pesos para los 3 años siguientes, para el 21, el 22 y el 23. De 15 billones, es decir, 5 billones de pesos por medio por año, van a ser menores de los de ahora, porque yo reconozco que el gobierno dice que los recursos ordinarios van a estar un poco caídos, por la caída de la economía, por la caída del impuesto de industria y comercio, por la morosidad que seguramente se va a generar ahora, y empiecen a revisar cómo está, entre otras, la morosidad de empresas públicas de Medellín, un tema que quiero hablar ahora. Pero yo hago la pregunta se disminuyeron mucho los recursos ordinarios teóricamente, y es un tema que discutiremos entiendo si mal no estoy, el domingo con el tema del presupuesto.
La pregunta es, ¿por qué los recursos extraordinarios se crecen tanto en la ciudad? Son números que al parecer son sacados del sombrero, no tienen mucha coherencia, no tienen mucha identidad, no saben, como muchos de los programas o de las propuestas o los proyectos o los indicadores, de dónde salen, no tiene una explicación técnica, es simplemente decir que en Medellín van a reducirse unos recursos, se le pone un porcentaje y que van a crecer otros como por arte de magia, entre ellos los del gobierno nacional, por un lado, los que, como dijo la concejal Paulina, los que va a haber de cuenta de la venta de activos. También es muy importante saber cuáles son esos activos que se están pensando venir. El resto no tienen mucha claridad y mucha contextualización. No se sabe dónde van a salir los recursos. Entonces ya le sumamos al problema de que no hay indicadores o programas que están digamos, bien financiados, sino que solamente no se sabe dónde van a salir. Termino con esto. ¿Cómo va a trabajar en un minuto EPM los próximos 4 años? Es un punto que es supremamente clave en lo que nosotros vemos de la proyección de los recursos de Medellín. Y hay que mirar unas cosas muy concretas. Primero, ¿cómo va a ser el cierre financiero de este año de EPM? Donde hay una evidente caída de los negocios de EPM durante un largo tiempo, un largo lapso, donde seguramente van a, infortunadamente, aumentar la morosidad de los ciudadanos de Medellín, que han sido muy cumplidos, pero por obvios problemas económicos se va a empezar a generar mayores dificultades económicas. Entonces, a la disminución de los ingresos, súbale el aumento de la cartera, un tema muy complejo para la ciudad de Medellín. ¿Eso cómo va a repercutir en las transferencias de EPM al municipio de Medellín? Una pregunta que nos va a tener que explicar con mucha claridad. Pero si a eso le sumamos que... Concejal Alfredo, le ruego un minutico más para que vamos terminando. En el año, si a eso le sumamos que no sabemos si en el año 2021, en diciembre, como se dice, va a ingresar Hidroituango, para cuándo se van a aplazar el ingreso de los recursos, y que a partir del año 2022 habrá unos esfuerzos muy grandes financieros de EPM para el ingreso a Caribemar, de la inversión muy alta capital que tiene que hacerse los 2 primeros años, especialmente los 2 primeros años para actualizar la red de infraestructura de Caribemar. Ahí sí que nos tendrán que decir cómo se va a lograr ese objetivo de los 22.7 billones. Voy a trabajar muy sencillo. Nosotros vamos a mirar la coherencia entre el plan de gobierno y las propuestas que está haciendo para Medellín. Nosotros vamos a mirar y vamos a mostrar todos los días las incoherencias entre los diagnósticos y los programas, entre los programas y los recursos, y especialmente los indicadores. Lo miraremos con un gran ojo crítico para que se pueda mejorar ese plan de gobierno. No a la megalomanía. Aquí no inició el mundo. Aquí hay un consejo serio que va a debatir y que va a mirar cada número y cada palabra con mucha trascendencia para la ciudad de Medellín. Le agradezco, señor presidente, el tiempo, a los concejales y al gobierno por ponernos esta atención. Bueno, a usted muchas gracias.